Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este encuentro que cada cierto tiempo tenemos con ustedes para hablar de temas de interés que tienen que ver con salud, con educación, con cultura, con deporte, con religión, con cualquier cantidad de temas cotidianos en la sociedad de hoy. Hoy vamos a hablar sobre los niños, la salud de los niños, del recién nacido, del tema pediátrico, hasta qué edad involucra un tema pediátrico, pero el tema va a ser hablar de vacunas. No se olviden que esto es Estudio 1051 en todas las plataformas, en YouTube. Vaya, active la campanita de notificaciones, suscríbase a nuestro canal de YouTube para que tenga los contenidos apenas los estemos subiendo. O también a través de TikTok, por supuesto en Instagram y en Telegram. Ahí está como Estudio 1051. Nuestro espacio es presentado por Automercados Emporium, 4 tiendas en Guarenas, Centro Comercial Miranda, Centro Comercial Palmarreal, Centro Comercial La Parada y el Centro Comercial Nueva Casarapa. Y muy pronto el quinto, que no es el quinto malo, de Automercados Emporium. Como siempre, lo mejor cerca de ti. A nombre también de los amigos de Panadería Moreno 3, porque el cafecito que yo me tomo es de Panadería Moreno 3, en el Centro Comercial La Hacienda de Guatire, frente al terminal de pasajeros. Ahí les esperan todos los días Panadería Moreno 3. Por supuesto, los amigos del servicio de Internet Latin American Cable. ¿Por qué usted tiene problemas con el Internet? Llame, contacte, converse con la gente de Latin American Cable en el Centro Comercial Portal de Guatire, en la carretera vieja Guatire-Guarenas, pasando el hotel. Les esperan todos los días. ¿Y dónde entrena usted? ¿Dónde se mantiene en forma? Con la gente del gimnasio Enervit Gym. Más que un gimnasio, somos una familia y entrenamos entre panas. En el Centro Comercial Palma Real, dentro de Nueva Casarapa, en Guarenas, está la gente de Enervit Gym, el gimnasio. Hoy conversaré con la doctora Margarita Melero, que es pediatra y neonatóloga, amiga de la casa, y el número telefónico de la doctora Melero es 0412-544-9066. 0412-544-9066. Doctora, bienvenida. Muy buenas tardes. Gustazo de saludarlo, de compartir con usted de un tema que es apasionante, ¿sí? Para mí el tema de las vacunas yo le doy tanta importancia y le digo a los pacientes, si a mí me preguntan por las vacunas, les doy una respuesta para que vean lo que yo pienso sobre la vacuna. Cuando hay una cola para vacunarse, yo hago la cola, me pongo la vacuna. Una vez que tengo ya la vacuna colocadita, pregunto qué me colocaron. Es decir, es a ciegas que vamos con las vacunas. Ujú. Es algo demasiado importante, forma parte de ese bienestar infantil. Entonces, muchísimas gracias por la oportunidad. Ok, y es importante, vamos a empezar por definir qué es una vacuna, en qué consiste la vacuna, que es una inmunización, Claro que pero sí. ¿cómo definimos la vacuna? La vacuna es un fragmento del germen, puede ser un virus, puede ser una bacteria que me causa una patología. ¿Qué hace Ujú. la ciencia? Toma un fragmento de ese germen, a veces lo adormecen un poco, a veces una parte que no causa patología. Eso es muy importante. Ok. Y vamos a dárselo a ese niño, ¿verdad? Para que genere defensas. Su sistema inmune, el sistema inmune es como el ejército que tiene el ser humano. Ese ejército va a generar entonces defensas y cuando llega ese enemigo, dice, no, yo conozco este enemigo y yo me puedo defender y me puedo defender de una manera diferente. Si yo no tengo la vacuna, es desconocido y entonces vamos a tener la patología más agresiva, no conoce ese enemigo, entonces no se puede defender y puede ser muchísimo más grave. Eso es muy importante. Ok, lo primero en definir entonces en el tema de hoy es que la vacuna no es que evita la patología. Muy bien, muy buena La pregunta. vacuna lo que va a hacer entonces que no tenga las consecuencias que puede generar esa patología. Sí, no podemos hacer, eso está muy bien que lo aclaremos, no podemos dar falsas expectativas, ¿sí? Ujú. De repente un paciente me va a decir, me vacuno y más nunca me voy a enfermar. Eso sería, se los digo, es inescrupuloso de mi parte prometer eso. Uno no debe hacer promesas que no sean científicas. Entonces, ¿qué va a hacer la vacuna? Reduce la severidad, porque nosotros de repente pensamos, por ejemplo, el neumococo. El neumococo, lo asociamos a patología respiratoria, pero es que el neumococo puede dar meningitis, el neumococo me puede dar un problema de acceso cerebral, me puede dar un derrame pulmonar. Entonces, eso es lo que estamos evitando, la severidad, incluso la muerte. Todo lo que haya vacuna es porque puede causar mortalidad y la ciencia por eso se ocupa en generar una vacuna. Súper importante. Y reduce la frecuencia.
Ok. A veces pasa que un paciente va bastante, yo le echo broma, yo le digo, si yo fuese inescrupulosa desde el punto de vista con el dinero, yo no le hablaría a usted de vacuna, pero como pediatra tengo una obligación científica de así como le pongo a mis hijos las vacunas, tengo que, para los pacientes quiero lo mismo que para mis hijos. Ok. Y para mí, yo también me pongo todas las vacunas que hayan por ahí. Entonces, le colocamos esa vacuna y vamos a evitar que incluso tenga la frecuencia. Me ha pasado con pacientes, van 8 veces. Y me pongo, yo se los digo bromeando, me voy a poner como Drupi. Vamos a ponerle la vacuna, vamos a ponerle la vacuna, vamos a ponerle la vacuna. Le colocamos la vacuna y me dicen, ¿qué pasó con tal paciente? La asistente, la enfermera, lo vacunamos, ¿sí? Entonces ese paciente le mejora la calidad de vida, es una angustia para los padres. No es solamente la parte de dinero, es que es el ser más querido que tenemos, que es ese niño, entonces verlo sufrir, pasar las noches mal, el riesgo, porque no sabemos si le da la patología, una enfermedad sabemos cómo empieza, pero no sabemos cómo termina hasta que no la transcurrimos, ¿sí? Entonces es súper determinante el uso de las vacunas en pediatría. Ok, en la sociedad de hoy, nosotros fuimos vacunados sin voluntad. Ujú. Nos llevaron nuestros padres, nos colocaron la vacuna, bien sea en el colegio o el Ministerio de Sanidad en Venezuela, hace Total, programas destinados a vacunación o algunas que son colocadas solamente en el servicio privado de salud, que tienen su costo, por supuesto. sí, Pero hablar también en este caso yo recuerdo el caso del COVID-19. total. Nunca habíamos sido tan críticos de las vacunas. Comenzaron a hacer opiniones, personas que resultaban en redes sociales más conocedores que los laboratorios. Porque una persona, un influencer, se paraba frente a una cámara y te decía, esa vacuna no es buena por esto, por esto, por eso. Y dice, bueno, ¿no están los estudios científicos de este señor? Y mucha gente, Margarita, no sé si, bueno, por supuesto de saberlo, mucha gente no se vacunó. No, si no es esta, yo no me vacuno. Si no es aquella, yo no me vacuno. Si no es la otra, yo no me vacuno. Pero antes tú te colocabas la vacuna sin saber muchas veces para qué era. Simplemente había un cuadro de vacunación o un esquema de vacunación y los padres llevaban al hijo simplemente a vacunar. Sí, ¿De dónde sale eso de repente que yo ahora diga no me voy a vacunar? Porque entonces satanizan la vacuna que te multiplica enfermedades a futuro o enfermedades conexas que dicen que las produce la vacuna. eso es un error. Muchas veces, por ejemplo, el paciente se vacunaba de COVID y yo me coloco la vacuna hoy para esperar unas defensas, tienen que pasar como 3 o 4 semanas. Hay vacunas que pueden empezar defensas rápidas, a las 24 horas, a las 72 horas, por ejemplo, la vacuna de varicela, de hepatitis A. Pero las vacunas tardan más o menos 3 o 4 semanas en darme protección. Si yo me coloco hoy la vacuna para COVID y yo ya tengo el virus o lo tomo hoy, tristemente, probablemente la vacuna no me va a causar una protección. La patología me va a dar igualita como que si yo no hubiese Ok. tenido vacuna. Hay pacientes que comentan, no es que a mi abuela después del COVID ahora es diabética. Seguramente ella iba a ser diabética sin o Ujú, con ujú, vacuna ujú. de COVID, ¿sí? No me dejó ahora problemas de diabetes o de hipertensión o un problema endocrino, es porque ya esa paciente tiene la parte genética e igual iba a desarrollar la patología. Entonces, para hacer un comentario, un humor negro que me da cosita, pero la persona, el jefe antivacunas de Estados Unidos falleció, ¿sí? Ujú. Porque él no se colocó vacuna. Las vacunas no salen antes para hacer un acto comercial. Se mueren personas como lo vivimos en el COVID, que nosotros, llama la atención que nosotros vivimos la patología y como que no nos quedó eso internamente, ¿sí? Ok. ¿Qué pasa? Se muere la gente, a los científicos no es que no nos da cosita porque nosotros, mire que la gente salía llorando en las terapias intensivas y los médicos de Europa y los médicos de Estados Unidos porque a uno le duelen los pacientes, a uno es el que se le mueren los pacientes. Uno ve la gravedad, la severidad y entonces para evitar esa mortalidad y esa gravedad y esas secuelas, se genera y se crea una vacuna, ¿sí? Ujú. Y la vacuna viene a evitar toda esa severidad. Ok. Entonces es súper, súper importante. No salen las vacunas como algo para vender y después causa la patología. Es al revés. Se causa estragos en la parte humana y entonces la ciencia genera las vacunas. Y ¿Qué lleva su pasó? tiempo de estudio, Margarita, que Total, eso es importante años, sí. decirlo, ¿no? ¿Qué pasa? A mí me llamó la atención que eso se ve. ¿Qué pasa en la ciencia? El que tiene el conocimiento se lo guarda, no lo comparte, ¿sí? Ujú. Porque quien consiga la cura, quien consiga
de repente consiga cuál es la causa o consiga el medicamento, pues va a tener sus derechos de autor, tiene el reconocimiento científico, seguramente que, bueno, va a hacer convenios para vender su conocimiento, lo van a vender, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó en el COVID? Todo el mundo estaba muy desesperado, la gente en general, la mortalidad que había, todo lo que sucedía. Los científicos se unieron y compartieron los datos y por eso, responsablemente, porque había tanta mortalidad, la Organización Mundial de la Salud y los entes médicos se dio el permiso y se generó rápido la colocación de la vacuna, ¿sí? Porque de repente si no hubiésemos tenido la pandemia, a lo mejor esa vacunita no se hubiese sacado tan rápido. Y además ya había, en años anteriores hubo una epidemia, pero menor, por coronavirus, ya habían unos estudios previos y entonces de ahí se agarró y habían como algo adelantado. Y además que hubo como que más apoyo en la parte científica y pudimos tener rápido la vacuna. Después teníamos la vacuna, entonces no nos la queríamos colocar. Claro, ¿sí? en ese entonces importante aclarar que siempre existió el coronavirus. Total. No la variante, y Sí. quiero que también hables de eso antes de avanzar al tema en detalle que vamos a desarrollar hoy, que son las cepas. Porque una cosa es que tú te vacunes, pero hay cepas. Vamos a explicar un poquito de eso para la gente que nos está viendo, porque, bueno, yo me la coloqué, no, pero ya va, si te dicen que te vacunes es por algo. De repente, no sé si decir, bueno, mira, el virus el germen se fortaleció, se robusteció, hay que actualizar el tratamiento, hay que actualizar la vacuna. ¿Cómo no? Hay vacunas que son estáticas. Por ejemplo, varicela, hepatitis A no ha sufrido cambios, pero por ejemplo hay vacunitas como la neumococo. Empezamos había una 11 valente, luego la 13 valente, ahora hay 15 valente. Cuando nos dan las clases, los expertos en infectología pediátrica nos dicen, antes, cuando yo veía las clases de posgrado, 43 cepas de neumococo se conocen, 65, ahora hay más de 100 cepas de neumococo. Por eso entonces, ¿qué se hace? Se hacen estudios de cultivos de secreciones en niños y se ve cuáles son las cepas que más enferman. Y esas cepas son las que se contienen en la vacuna. Ok. La vacuna antigripal es una vacuna que hay que fabricarla todos los años, porque todos los años cambian los virus de gripe. Hay una mutación. Mutación, Okay. sí. Así pasa con el tratamiento para HIV, que eso es aparte, no es una vacuna, pero hay que modificarlo todos los años porque todos los años cambia el virus. Ok. Ahora, Margarita, decías hace rato que si estaban vacunando, Margarita dice, yo me pongo en la cola, me vacuno y después pregunto para qué es. Así es. Pero en el caso de los niños, somos nosotros, un niño que viene, ya para entrar en materia, que viene al mundo, alguien dice que, bueno, él viene 100% sano. Preguntar, ¿por qué si un niño que viene sano, niño sano, viene del vientre de su madre, bien sea por parto normal, bien sea por cesárea, después a los meses o a los días, tengo que vacunarlo? Sí, lo que sucede es que la madre le va a pasar alguna inmunidad, ¿sí? Pasan unas sustancias que se llaman inmunoglobulina G. Esas son unas sustancias defensoras porque la mamá o sufre la patología o se vacuna, ¿sí? Incluso hay vacunas en el embarazo, ¿verdad? Ese bebé está allí y van a ver una cantidad de inmunoglobulinas que son sustancias de defensa que depende de cada entidad, depende de cada patología, va a tener un tiempo de duración, esas inmunoglobulinas. Por eso está hecho el esquema, ¿sí? Porque es el mejor momento en el que el niño está preparado. Por ejemplo, las antivirales no generan tanta inmunidad si yo las coloco a muy temprana edad, ¿sí? Okay. La trivalente viral se coloca al año de vida. O si yo la tuve que colocar, o la de sarampión, por ejemplo, se puede colocar a los 6 meses, pero esa no se cuenta como una protección para ese niño. Debo volverlo a vacunar al año. ¿Por qué? Porque en el primer año, las que son virales, la inmunidad no es buena, ¿sí? Okay. ¿Qué pasa? Si yo le paso esas defensas de la mamá y luego con la lactancia materna, es súper importante, va a tener un tiempo de duración, ¿verdad? Entonces, ¿por qué yo debo vacunar a ese bebé? Porque ya se queda sin defensas. El bebé nace sin defensa. El bebé es inmunosuprimido y sobre todo los primeros 3 meses, ¿sí? A veces también nos hacemos unas falsas expectativas con las vacunas. Yo le coloco, por ejemplo, hay la idea de que si yo le coloco a un bebé la vacuna de BCG,
eso es como una multiprotección y el bebé puede salir para donde sea, puede recibir visitas, puede hacer lo que sea porque ya tiene la vacuna de BCG, Mm, que no es así. Esa vacuna solamente protege para tuberculosis sistémica. Ni siquiera, ¿qué es la tuberculosis sistémica? La tuberculosis sistémica le tenemos como preocupación a la tuberculosis pulmonar. Esa no es la más delicada. La delicada es meningitis, se va a los riñones, se va al intestino, a la médula, a la vejiga urinaria. Podemos tener una tuberculosis generalizada. Eso es lo que va a proteger la BCG, ¿sí? Que es ok, esta primera vacunita que se coloca. Entonces yo digo, no crean que porque recibieron esa vacuna ya el bebé puede hacer lo que sea. No. Lo que sí lo protege es la lactancia materna. ok. Ya entramos entonces en el tema del Ujú. cuadro de inmunización que se aplica tanto al recién nacido como al adolescente, porque el pediatra llega más allá de los 18 años, ¿no? Sí, hasta los 18 años, porque el grupo de adolescentes forma parte de pediatría. Y muchas veces incluso para las patologías que son infecciosas o las patologías o las vacunas, incluso el internista a veces se apoya en nosotros, ¿sí? Yo, Ok. por ejemplo, el internista con el que yo trabajaba, le llegaba un paciente con varicela y me decía, es una varicela para mí, pero quiero que me lo corrobores, porque claro, uno ve todas esas patologías más seguido, entonces es el Ujú. día a día de nosotros. Entonces nosotros podemos ayudar en relación a las vacunas y, por ejemplo, en COVID. Nosotros, por ejemplo, yo no estaba reacia a vacunarme. Yo quería la vacuna que fuese. A mí me decía, ay, pero le van a colocar la rusa, le van a colocar la china. Y si entonces no puede viajar, y yo, ¿para dónde voy a viajar si no quedo viva? O sea, si me muero, yo prefiero estar protegida con mi vacuna, no importa si hablo ruso, si hablo chino, si hablo Ujú. venezolano. Entonces, la vacunación, y me encantó porque en el Hospital Clínico Universitario me enteré que las primeras personas que pusieron su bracito fue la infectóloga, fue la internista, que Ok, nosotros tenemos ok. que dar el ejemplo. La Yo le primera decía al línea. paciente, entonces yo le digo, no podemos decir, vamos a vacunarnos, señora, vacúnese y uno no se vacuna. Eso Ujú. es, no, 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 uno tiene que ser coherente con lo que dice y con lo que hace. Ok. Tienes un cuadro en la mano que Sí, resume, no sé si resume las aplicaciones de vacuna, tipos de vacuna y las total. edades. Sí, las personas a veces se quedan un poquito, les llama la atención, pero chévere porque las personas ahora pueden revisar la información. A mí me gusta porque ahora todo el mundo puede revisar la información. Ujú. Y nosotros tenemos nuestro esquema de vacunas en Venezuela. Antes, de repente nos llevábamos más por el esquema de vacunas de Estados Unidos. Sí, por ejemplo, era como variable en Venezuela. Entonces, habían médicos que no, yo me guío por el esquema, por ejemplo, de Estados Unidos, o de repente otros se llevaban por el esquema de Venezuela. Pero nosotros tenemos nuestro propio esquema de la Sociedad Venezolana de Pediatría. Eso es importantísimo, respetarlo y también adaptarlo al paciente. El esquema a veces no se cumple perfecto, no importa, pero tenemos de acuerdo a la edad del paciente, nosotros lo podemos adaptar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a veces tenemos vacunas que necesitan 4 dosis. Si ya el paciente está grande, ya solamente, por ejemplo, va a necesitar una sola dosis. Eso Mm. también es importante, no estar vacunando de más si el paciente no lo necesita. Ok, ahí le estamos mostrando nosotros a ustedes el cuadro donde están las vacunas, ya lo van a ver ustedes allí en pantalla, para que sepan cuál es el cuadro de vacunas que utilizamos en recién nacido. Ahí lo tenemos, y ahí más o menos se explica cuáles son las vacunas que están, en razón de la edad, etcétera. Margarita, se me Sí, explica un poquito. cómo no. Por ejemplo, la primera vacunita es la BCG. Esa primera vacunita se coloca antes del mes de vida. Tiene que tener un peso de 2.5 kilos o más el bebé. Si el bebé tiene menos de 2.5, podemos colocar la mitad de la dosis. Si no se le coloca el primer mes, no hay problema. Se puede colocar en cualquier edad. A Mm, veces yo he tenido pacientes que se vienen de otro país donde no se coloca la vacuna de BCG, por ejemplo en Estados Unidos, y entonces aquí hay que actualizarlo al país donde estemos. Eso nos ok. lo dicen, eso es lo que está escrito en las pautas, ¿verdad? Luego tenemos la hepatitis B. Esa también en ocasiones causa un poquito de confusión porque el paciente siente que tiene colocadita ya la hepatitis A, ¿sí? Pero es diferente el virus, ¿verdad? La hepatitis B, tenemos como 4 cepas importantes de virus de hepatitis B, perdón, de virus de hepatitis, tenemos un montón, pero hay unos que son bastante delicados, que son el B y el C, que si colocamos la vacuna,
pues vamos a poder evitar tener este tipo o sea, o si tenemos contacto con el virus, pues vamos a tener menos severidad, ¿sí? Eso es un Ok. virus que se transmite a través de contacto sexual, transfusiones. Entonces es importante que tengamos esa vacunita, ¿verdad? Y se coloca a los 2, a los 4 y a los 6 meses. Se usa, antes se colocaba cada vacunita por separado, o sea, cada patología eran varios pinchazos. Entonces, Ujú. hoy día tenemos, por ejemplo, la pentavalente y esa vacunita tiene cinco entidades en una solita. A veces los pacientes preguntan puedo mezclarlas, de repente si un día le tocan 3 pinchazos, no podemos mezclarlas a menos que tengamos permiso del fabricante, Ok, ¿sí? Entonces, ok. si el fabricante dice usted las puede mezclar, sí podemos, sí, nosotros lo podemos hacer, pero incluso se debe respetar que sea lugar diferente del cuerpo y que sea la aguja que se usa, que sea también para cada producto vacunal, ¿sí? Ok. Siempre respetando ese tipo de Por eso situación. es que vemos entonces eso de pentavalente, trivalente, Muy son bien. la cantidad de vacunas o de patologías que atiende. Muy bien. Sí, por ejemplo, la penta son 5 enfermedades que estamos protegiendo, Ujú. ¿sí? Una de ellas es la hepatitis B, la otra es la difteria, ¿sí? Que es una entidad parecida al COVID, pero es bacteriana. Afortunadamente nosotros no la vemos tanto, ¿por qué? Porque tenemos la vacuna de la Ok, pentavalente, pero es severa en cuanto a la parte del corazoncito, complicaciones del corazón importantes, que eso normalmente no es común en las otras bacterias respiratorias, pero esta bacteria es totalmente delicada, ¿sí? ok. El Haemophilus influenza tipo B es una bacteria que se parece bastante al neumococo. Antes ese era el principal germen para el cual los pacientes iban a emergencia, las hospitalizaciones, también puede causar meningitis. Eso es importante también. El paciente piensa que la meningitis de repente es solamente a lo mejor por meningococo, pero tenemos varias bacterias que nos pueden dar meningitis en un niño. El hemófilos influenza tipo B es uno de ellos. Sí, Ok. afortunadamente hoy día no tenemos tantos casos porque tenemos la vacuna de pentavalente. Y la población de verdad, por ejemplo, aquí en la zona es muy pro a ir. Más bien están preocupados cuando no está la vacunita. De verdad que sí, sí, eso es un acto de amor y de verdad que digo que uno a veces cuida más al niño que uno le dice a lo mejor a un niño grande que se vacune, a un adulto y a lo mejor no lo hace, pero la madre en ese acto de amor, por tanto que lo ama, lo lleva a vacunar y es Ujú. importante que lo siga así. Ajá, muy bien. Tenemos allí, entonces, también tenemos el tétano, que es una patología que puede agarrarse de las aguas contaminadas, del suelo. Eso también causa un poquito de duda cuando un niño, eso es un motivo, una pregunta frecuente, cuando se corta, cuando se raspa, necesito otra vacunita de toxoide. Ujú. Pero si tenemos el esquema de la pentavalente cumplido, el niño está protegido hasta los 5 años. Muchas veces tiene 3 añitos, 4 añitos. Tiene su esquema de los 2, 4, 6 mesecitos, el refuerzo a los 18, sí. Entonces no necesita su vacuna o un nuevo toxoide, ¿sí? Porque Ok. allí está protegido para el tétano. O sea, eso es lo que uno dice de repente, una persona, la muerte de un perro, se corta, etcétera, enseguida tienes la antitetánica, eso es lo que te piensan algunos. Sí, generalmente cuando tenemos una mordida de perrito, también deberíamos usar el esquema de vacuna antirrábica. Eso es Ok. un esquema especial. Hoy día esa vacunita no se está trayendo tanto. O sea, cuando el paciente consulta, no están trayendo lo que es la vacuna antirrábica. O sea, que ¿Sí? eso es cuando se presenta la emergencia, ese caso de la antirrábica. Exactamente. Por ejemplo, si el niño, a veces, ¿qué pasaba? Que se coloca el toxoide porque generalmente hasta, bueno, se considera una herida contaminada, ¿sí? La del perrito. Ujú. Pero uno, dar tratamiento con antibiótico que cura los gérmenes de la boquita, que son los anaerobios de la boca del perro. Y si el animal es observable, eso es muy importante, no todo paciente que sufre una mordida de perro va a sufrir de rabia, ¿sí? Porque si el animal es observable, el virus de la rabia es tan mortal que el perrito no va a quedar vivo, ¿sí? Y entonces, ajá, exactamente, y es un virus que va lento. Por eso se habla. Si el animal es observable, si es un animal de una persona que es un vecino o algo y se le pregunta, ¿tenía algún cambio de conducta? O sea, el animalito está enfermito. Si es, por ejemplo, que el perrito estaba comiendo y el niño se le acercó
y el animalito por defenderse es una conducta normal y el animal no tiene cambios, normalmente ni siquiera se tiene que colocar la vacuna antirrábica, ¿sí? Ok. Pero si es un animal que, por ejemplo, es de la calle, que no lo podemos observar, entonces ese niño debe recibir por lo menos 5 días de vacuna antirrábica. O sea, va a depender del historial que tenga, en ese caso, Si el el animal, animal. sobre todo, exacto, del historial y de si el animal es observable o no. Ok, o sea, Eso es súper determinante. no es un tema de que en este caso el perro va y ataca, como quien dice, voluntariamente o de la nada. A que Exactamente. haya sido una reacción, que estaba Ujú. jugando, le pisó la cola, Total. Si el animal, invadió su área, su espacio privado que tiene el perro, porque hay perros que son territoriales también. total. Va a depender de eso. Sí, porque si Ok. no está enfermo el animal, no, Claro, porque ustedes entienden que reaccionó por un tema de enfermedad o sí, accionó por un tema de que se encontraba amenazado. total. Y Ok, y de verdad que cuando uno ve la clase uno dice, ay Dios mío, qué fuerte, pero el animal, o sea, el virus de la rabia es demasiado fuerte y el animal va a fallecer. ok, porque claro, no se justifica que un perro va a morder a otro Exacto. porque sí. Ujú. Hay una respuesta que tiene, o un acto de provocación que puede haber sufrido Exactamente. el animal. Seguimos con el cronograma de vacunación, Claro que doctora. sí, rotavirus. Esa es súper importante esta entidad. ¿Por qué? Porque esta es un virus que es el principal causante de mortalidad y morbilidad, es decir, enfermedad severa de diarrea, vómitos en niños menores de 5 añitos, ¿sí? Entonces es súper importante, debe colocarse, es tomada, debe colocarse a los 2, a los 4 y a los 6 meses. ¿Por qué esa diferencia de tomada a la inyección? Eso depende de la creación de la vacuna. Por Ok, ejemplo, la polio también hay tomada, hay inyectada. ujú, Eso ha sufrido también un poquito de variación. La polio antes era tomada, ok, ok, pero perdió efectividad. ok, Se encontró, entonces ahora se hace una combinación de inyectada y una sola dosis tomada. ok. A veces decimos por qué, pero es importante también que tengamos explicación científica. A veces hay un cambio que lo hace alguien en algún lugar que vacuna, porque uno es un mono con una hojilla, ¿sí? Entonces, pero es súper importante que seamos científicos en donde nosotros estemos. Entonces, no podemos hacer cambios que a nosotros nos parezcan, ¿no? A veces yo tengo pacientes que, por ejemplo, van a vacunarse y le correspondían 3 vacunitas y le colocan una sola o dos, no, venga en un mes, venga en 2 meses, porque para no colocarle otro pinchazo. Pero a lo mejor si es un niño de 5 años que ya no está yendo tanto a vacunarse, a veces se queda sin esas vacunas. O Por sea, no ejemplo, puede ser para un tema de sarampión, capricho. podemos inyectarle 4 inyecciones a un niño el mismo día. Ok. Desde el punto de Im- vista científico nos dan ese permiso. Importante el tema de la reacción. Ujú. ¿Es normal que un niño que se le coloque vacuna presente cuadro de fiebre o cuadro de quebranto, que son cosas muy distintas, decaimiento, somnolencia? ¿Qué reacciones puede tener? Cuando nosotros crecimos, te decían, no te prendió la vacuna. Ujú. Vamos a hablar de esos términos y lo que estamos preguntando entonces en cuanto a la efectividad o no. Claro, los efectos secundarios dependen de la vacuna. Hay Ujú. vacunas que yo le echo broma a los pacientes, yo no tomo whisky, pero le digo, parece un whisky de 18 años, parece un whisky de 21 años, ¿usted qué toma eso? Porque no causa ningún efecto secundario, Ok, ¿sí? ok. Por ejemplo, la rotavirus es una de ellas, neumococo es una de ellas, cuando mucho un quebranto. La pentavalente que nosotros colocamos acá causa efectos secundarios, puede ser importante. Tiene un producto que se llama timerosal, puede dar fiebre importante, puede dar debilidad, puede dar hasta una semanita de quebranto, dolor en la piernita, ¿sí? Pero casi siempre el paciente tiende a ir mejorando Ujú. con los días. A veces pasa que hay una infección que que estaba allí incubándose cuando se colocó la vacuna. Eso no hay problema. Yo tengo pacientes que tienen infección activa, les estoy colocando antibiótico y le coloco la vacuna. Ok, No hay problema. ok. Entonces yo le digo a la mamá, no, no estuvo mal vacunarlo, perfecto, porque se siente, lo vacuné y ahora tiene esto, no hay Ujú, problema, pero no ujú. podemos esperar 7 días, tiene una tos y vamos a entonces pensar en la pentavalente. O a veces puede pasar que desafortunadamente se hagan complicaciones serias, porque los virus que, por ejemplo, los tenemos en la vacuna, el porcentaje es el 0.000001%. A veces son pacientes que tienen problemas inmunológicos de base, enfermedades con las que nacen, que tienen problemas del sistema inmune.
reciben una vacuna, sobre todo las de virus vivo atenuado, y podemos ver encefalitis tardías a las 4 semanas, a las 5 semanas. Entonces, siempre escuchar la enfermedad actual, ¿sí? Porque hacer todos los estudios, seguir al paciente, pero ver bien que realmente tenga como que causa efecto lo de la vacuna. Y lo de prender o no, de lo del bracito, eso también es algo un poquito que casi siempre preguntan, ¿por qué no hizo la pápula? ¿Sí? La BCG, que es la que genera esa papulita, es una vacuna de respuesta celular tardía. ¿Qué es Pero eso? solamente de esa vacuna, la BCG. Sí. Ok. Entonces, ¿qué pasa con esa vacunita? La respuesta que va a ser allí va a ser a las 4 o 6 semanas. Entonces la pápula se va a generar a los 2 meses. A veces hace 2 o 3 pápulas. Es con una pus que sale allí, esa pus es aséptica. Esa pus no es Ok. infecciosa, no hay que tratarla con antibióticos, se limpia normal. No es que no se puede tocar, pero no hay que hacer que si limpieza con betadine, no. Su agüita y jabón normal con el que se baña. Esa es la que dicen que queda como encapsulada, separada del sistema. No, no queda separado el sistema, pero No, va a generar la reacción que exactamente, genera. pero genera una respuesta, una defensa sistémica. ¿Qué Ok. pasa? Que antes se pensaba que el paciente, e incluso se hacía, si el paciente no se le hacía la pápula, se consideraba que no generó buenas defensas. Ajá, ajá. Se esperaba al año, se le hacía una prueba de PPD y se revacunaba al paciente, ¿sí? Ok. Hoy día está contraindicado colocar revacunación. Si Ok. se hace pápula o no se hace pápula, se deja con una sola vacunita. Un paciente yo lo tuve con una BCG-itis, ¿sí? Hizo una infección de ganglios por bacilo de tuberculosis y tuvimos que tratarlo 6 meses como que si el paciente tenía una infección, porque eso se considera una respuesta como una patología. Entonces, hay que respetar y actualizar. Se fija, eso es una modificación que hubo, ¿sí? Entonces, hay que estar pendiente, eso es importante. Nosotros tenemos un esquema de todos los años, la Sociedad Venezolana de Pediatría saca un esquema de vacunitas que lo podemos revisar en las páginas de ellos, que se llama así Sociedad Venezolana de Pediatría. Entonces, son gente muy científica, que nos va a dar información, es siempre basada en evidencia, siempre que lo podemos confiar y nos podemos llevar por esa información que nos den ahí. Es información, porque eso también, que ahora sale información que a veces no necesariamente es una fuente que sea adecuada, ¿sí? Pero eso se cambió y ya no tenemos que revacunar al paciente porque se hizo estudios y el paciente que no tiene pápula tiene inmunidad generada. Ok. Y recordemos, protege tuberculosis sistémica, la Ok. tuberculosis generalizada. Estamos conversando con la doctora Margarita Melero, que es pediatra neonatóloga aquí en Estudio 1051. Recuerden, el número telefónico de la doctora Margarita Melero, 0412-544-9066. Aquí en Guarenas, su consultorio está en el Centro Residencial Aleph, en la calle Páez con Arismendi. Ahí está, en el Centro Residencial Aleph, los consultorios anexos de la clínica ABG, pediatra neonatóloga, trabajando de lunes a sábado la doctora Margarita Melero. Bueno, ya hemos avanzado bastante en el cronograma. No sé si quedan más vacunas. Un poquitico. Ok, adelante, Ajá, doctora. cómo no. La vacunita de neumococo se coloca a los 2, a los 4, a los 6 mesecitos y una a los 18 meses, ¿sí? Tenemos la vacuna de antigripal que se coloca a los 6 meses y al mes se debe colocar una segunda y se debe colocar anual porque todos los años esta vacunita sale nueva. Muy importante porque reduce no solamente las gripes, sino que también tenemos sobreinfecciones bacterianas y las vamos a tener reducidas. La fiebre amarilla también es muy importante. Es más, ahorita tenemos unos brotes de infección de fiebre amarilla. Esa entidad es algo viral parecido como a un dengue, pero no tiene tratamiento específico. Es una patología que también puede tener un poquito de severidad y por eso es importante que tengamos la vacuna colocada. Ella también sufrió una modificación. Anteriormente se colocaba cada 10 años, pero se hicieron estudios científicos y se demostró que con una sola dosis que tengamos vamos a tener inmunidad permanente, o sea, defensas permanentes, pero casi siempre cuando hay brotes de una patología se colocan vacunas en general para proteger. Ahorita están colocándolas más donde tenemos los brotes acá, sobre todo en Barinas, en Guárico.
Ok. O Ujú. sea, el ministerio en estos casos hace una observación o Muy tiene bien. mapeado los brotes Sí, y dice, hay que atender esta región, porque total. cuando hablamos de la fiebre amarilla, nosotros nos trasladamos inmediatamente al estado Bolívar, por Ujú. ejemplo. Sí. Dice, bueno, por ejemplo, en la región central del país con fiebre Ujú. amarilla no es normal. Ujú. De eso está como renegado a esa zona, es lo que uno entiende. Sí, lo que pasa es que los vectores, eso está estudiado, y los vectores se han desplazado Ok. a lugares más poblados. Ujú. Pasaba, por ejemplo, acá Cuando nosotros decimos vectores, ¿a qué nos referimos? al mosquito, que eso es Ok. una patología parecida, otro virus, pero es también lo lleva de un humano al otro un mosquito, Algo ¿sí? parecido como lo que pasa con el Como dengue. un autobús. Muy bien. Ok. Para el dengue también tenemos el el que es el mosquito, ¿verdad? Ujú. Aquí en la fiebre amarilla también es un virus diferente del dengue Ok. y que también lo lleva un mosquito. Pero quien lo traslada es el mosquito. Muy bien. Perfecto, Y perfecto. entonces por eso, pues ahora se mueven los vectores y entonces podemos tener en zonas más pobladas, generalmente esas entidades eran más de lugares como más selváticos, más boscosos, pero estudiaron los que trasladan, o sea, los Ujú. mosquitos se han trasladado para zonas que son más pobladas, sí, y se han Ok, movido a zonas como más centrales y diferentes. ok. Eso puede pasar. Para eso están los epidemiólogos. Ellos también, aquí funciona muy bien ese servicio de epidemiología. Y a nosotros nos dan una información muy buena sobre todas estas situaciones que estén pasando en Venezuela con Ujú. datos totalmente de nosotros, ¿sí? Ok, ok. La trivalente viral, que esa contiene 3 entidades también importantes: sarampión, rubiola y parotiditis, ¿sí? Esa se coloca al año. Esa también sufrió una modificación ahora como unos 4 añitos. Se colocan 3 vacunitas a los 12 meses, a los 18 y una a los 5 añitos, una tercera. Ujú. La hepatitis A se coloca al añito y a los 6 meses. Ok. La varicela se coloca al año de vida y un refuerzo entre los 4 y los 6 años. Esa también anteriormente no se colocaba una segunda dosis, pero se encontraron estudios donde habían pacientes que sufrían patología y entonces se consideró colocar una dosis para reforzarla. Ujú. Muy bien. Ya pasamos, ya hablamos Ah, de es varicela. Ah. importante que las vacunas es como una garantía, esas etiquetas, esos lotes, hay toda una responsabilidad en relación a todo eso. Incluso siempre se está pendiente no solamente de las enfermedades, sino la eficacia de las vacunas, ¿sí? Por Ujú. ejemplo, el paciente tiene sus lotes y sus etiquetas pegaditas, igual que en el ministerio, guardan los lotes, tienen el año de donde se produjo esa vacuna. Y si empezamos a notar patología, se estudia Ok, la, ok. la producción, el lugar, y hay una responsabilidad incluso de las empresas que son, por ejemplo, americanas, alemanas, y si necesitan, incluso hasta vuelven a colocar la vacuna. Si hubo, Ujú. no, se nota que la vacuna que colocamos en el 2013 de hepatitis A, los pacientes están teniendo la patología, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, empezamos a tener casos. Ok, Entonces, nosotros tenemos que, por ejemplo, si tenemos también un paciente vacunado, totalmente vacunado, y nos hace una patología severa por neumococo, son enfermedades que tenemos que avisar, ¿sí? Porque ese ujú. paciente hay que estudiarlo para ver si es que es otra de las cepas o es que tenemos un problema de inmunidad, para vigilar que realmente las vacunas estén generando esas defensas que esperamos, Ok, ¿sí? pero cuando hablamos de eso de que sea efectiva la vacuna o el esquema de Exactamente. vacunación, Ujú. va a depender de la calidad de esa vacuna. Exactamente, de Ok, cómo veamos qué pasa si hubiésemos seguido teniendo COVID, ¿qué opinaríamos de las vacunas? que no son, No, esas que no no son son efectivas, efectivas, exactamente. sí. Claro, Entonces, y uno se pregunta esto es porque, bueno, si se mantiene la enfermedad es que la vacuna no sirve, total, dirían algunos, ¿no? sí, Ahora preguntar, el tema del cuadro de preservación de la vacuna, que es importante, sí, porque hay personas que de repente consiguieron la vacuna, se la trajeron de un sitio, etcétera, y eso nos llevó a una cadena de frío, un total. método de preservación, etcétera. Determinante al 1000%. O sea, eso tiene que estar en una cadena de frío constante entre 2 y 8 grados centígrados. No puede congelarse, no se puede calentar, porque así uno tenga que botarla, hay que botar esa vacuna, pierde Ok, la efectividad, ¿sí? ok. Entonces es súper importante vigilar. Incluso uno tiene lugares donde solamente tenemos las vacunas, esas neveras, pues Ujú. tenemos que tener allí cositas, hielito y todo esto, para que si en un momento de repente bajara un poquito la electricidad o algo así, siempre la temperatura esté adecuada.
e incluso si uno se fue la luz o lo que sea, botar las vacunas. Curiosidad, ¿qué Ujú. puede pasar con un paciente que de repente se le administre una vacuna que no esté en plenitud de condiciones? Que no sé si está vencida, no sé qué Sí, término aplicarle. claro. ¿Qué consecuencias puede traer en el paciente? Casi siempre es como que no nos va a generar esa efectividad. Ok. Puede no, no prevenir, ¿sí? Ujú. Entonces es delicado porque es un riesgo, es igualito una ruleta rusa, Ok. ¿sí? Si le diera, o sea, si le da la patología y le da Puede ser severa, mortal. exactamente, el Ok. sentimiento de culpa y la... Sí. Estamos conversando con Margarita Melero, quien es pediatra neonatóloga con nosotros hoy. Recuerden su red social, ella está en @DRAmelero, @DRAmelero, y el número telefónico 0412-544-9066. Ya llevamos 45 minutos casi hablando, Margarita, del tema de vacunas. Perdón. Estamos en el tema de los niños, para por supuesto avanzar también Ujú. en adolescentes, porque no solamente es vacuna en niños, Sí, ¿no? ujú, cómo no. Claro que sí. A nosotros nos corresponde cuidar esos príncipes de 10 a 18 años, porque los adolescentes pues son también de nosotros. Y a veces también se sorprenden, si tenemos alguna vacunita pendiente, pues la podemos colocar en ese momento, ¿sí? Ok. Por ejemplo, hay vacunas que no, que ya de repente el rotavirus es hasta los 8 meses después, está contraindicada, pero hay muchas vacunitas que sí las podemos colocar. La meningococo es una de las vacunitas que hay que colocar entre los 10 y los 13 años, ¿verdad? Y se debe colocar, hay dos vacunitas, una que es la que contiene 4 cepas de meningococo y una que es aparte la de Que meningococo este es el B. cuadro que estamos viendo ahorita. Exactamente. Ajá. Ok, que es el cuadro ya este es un cuadro de Sí, por adolescentes. ejemplo, si no ha recibido hepatitis B, si a mí me llega un paciente que nunca se ha vacunado, ¿verdad? Entonces yo le debo colocar, ese es el esquema que le debo colocar Ujú. siempre que, si no tiene vacunita, a veces, por ejemplo, tenemos papitos, me pasó una vez que la mamita era antivacuna y el papá me llevó al niño, ¿sí? Ok. Entonces yo lo vacuné porque tenía la autorización Se lo del llevó ya papá. adolescente. Sí, ya Ok. estaba Y grandecito. aplicó este cuadro. Exactamente. Entonces uno le coloca ese esquema, ¿sí? Y si no, y si por ejemplo no tiene, hay una diferencia de la pentavalente. No se puede colocar la pentavalente que yo puedo colocar al niño hasta los 5 años. Es diferente. Si yo coloco una pentavalente no purificada o con la dosis igual, la de los 5 añitos, hay un cambio en la barrera hematoencefálica en el niño Ujú. y puede ser contraproducente. Entonces tengo que usar una vacuna diferente que es la purificada o solamente combinar toxoide diftérico y tetánico, ¿sí? Ok. Porque tenemos problemas con el componente pertussis, ¿sí? La antigripal porque se coloca todos los añitos. Podemos colocar una trivalente, podemos colocar la fiebre amarilla si no la tenemos, podemos colocar la hepatitis A, pero tendríamos que usar la dosis de adulto. La dosis es Esa diferente. antigripal es la antiinfluenza. Antiinfluenza. Ok. Todo Ok. ser humano debería vacunarse todos los añitos de vacuna antigripal. Todo ser Todos humano, los, sí sin señor, importar la edad. sin importar la ¿Y edad. yo qué estoy esperando entonces? Todos los años. Ok. Sí señor. Muy Ujú. bien. La vacunita de meningococo, perdón, la hepatitis A y las unidades son diferentes. Las de niños son 770 unidades y aquí entonces ya usaría 1440 unidades. Puedo colocar la de varicela, la de meningococo, que es súper importante, que la estábamos hablando. Meningococo es una patología, no es tan frecuente como un neumococo, pero la severidad de esa bacteria es demasiado, demasiado importante. Entonces Ujú. no vale la pena y es una bacteria que aunque uno la diagnostique rápido, el pronóstico es malísimo. Entonces, es súper importante colocar la vacunita de meningococo. BPH, que también está súper aprobada y ayuda en las mujeres venezolanas, la primera causa de muerte es por cáncer de De cuello cuello uterino. uterino. Ajá. Entonces, para nosotros, para la mujer sobre todo, pero se coloca en niñas y niños, está recomendado a partir de los 9 añitos, ¿sí? Y sobre todo nos han hablado hoy día que si la colocamos a los 11 añitos es cuando vamos a tener como que mejor inmunidad. Nos han hablado de esquemas de 3 dosis, pero también nos han dicho que con una solita que coloquemos ya es bastante, bastante adecuado. Ok, estamos Dato conversando con curioso. la doctora Margarita Melero, pediatra neonatóloga, el tema de los cuadros de vacunación, lo que es la inmunización, que es el término que se emplea para esto, en niños, niñas y adolescentes, hasta 18 años. Ujú. Importante el comentario, la antigripal contra la gripe, antiinfluenza,
todos los años. Sí, Importante eso, todos los años. La pregunta abunda, por supuesto, o redunda la pregunta al decirte qué es lo más complejo para una persona que no se vacune. Puede generar, por supuesto, problemas y afectaciones en su salud, porque es una lotería, es lo que entiendo. O sea, a lo mejor nunca me da la patología, sí. pero sí me da. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, hasta la gripe puede ser severa, ¿sí? ¿Qué pasó en Estados Unidos cuando había pandemia? Vacunaban COVID y vacunaban antigripal. Y yo, pero Ujú. ¿por qué? Bueno, ¿qué pasa? Ellos dijeron, siempre entra un cierto número de pacientes por virus de gripe a las terapias intensivas. Las necesito desocupadas Ok, ok, porque tengo el ok, COVID, ¿sí? ok. Entonces, toda vacuna es porque puede haber severidad, claro. Si yo un paciente tengo que escoger entre vacunarlo de neumococo, vacunarlo de antigripal, pues yo escojo la neumococo. ¿Por qué? Porque es un paciente, tengo más posibilidades de que así el paciente esté bien inmunológicamente, coma bien, se enferme de una patología severa por neumococo. Y también depende de la edad. A veces le digo, bueno, ¿cuál es la alita rota? Porque si no se enferma mucho de infecciones respiratorias, ya pasó de los 5 años, de los 10 añitos, el niño ya después de los 5 años va a tener una inmunidad propia. A veces me dicen, ay, vengo seguido. Yo le digo, ya se va a olvidar de mí cuando ya llegue a los 5 añitos, porque la inmunidad del niño cambia totalmente, ¿sí? Ok. Pero siempre es importante vacunar. A veces tengo pacientes grandecitos que tienen 9 añitos y no tienen ni una dosis, lo vacuno. Eso es súper importante si se está enfermando seguido de infecciones respiratorias. Ok, Entonces es importante neumococo, antigripal. Y la neumonóloga, mi amiguita, la doctora Jenny Hill, también siempre me dice, es muy importante porque si nosotros tenemos 6 gripes al año, o de ujú, repente 3, a lo mejor una se infecta y nos da una patología bacteriana, más que agarremos otra parte, otra bacteriana, y si agarramos un micoplasma, entonces si reducimos esa gripe, vamos a reducir también las infecciones bacterianas, y eso lo reducimos aplicando las la vacunas. vacuna, en este caso la antigripal, etcétera, etcétera, ¿no? Exactamente, sí, señor. Ok, es importante Colocando el entonces que antigripal. vaya a la consulta con el pediatra para que haga el cumplimiento de las vacunas. Ahora, en Venezuela, que estamos hablando desde Venezuela, porque estamos transmitiendo a través de todas las redes sociales, recuerden, estamos a través de YouTube, de TikTok, Instagram y Telegram como Estudio 1051. Ahí está nuestra red social principal. Margarita, ¿cuáles están dentro del cuadro, por decirlo, gratis, que son Ujú. administradas por el Estado, y cuáles están en el cronograma privado? Tenemos BCG público, polio pentavalente, tenemos sarampión, trivalente viral, fiebre amarilla, básicamente, hepatitis B. Ok. La tenemos en la parte pública, ¿sí? Ujú, Y esperemos que también pronto como que se vuelva a colocar todas estas vacunitas, ¿verdad? ujú. Tenemos rotavirus, neumococo, eh, tenemos varicela, hepatitis A, meningococo, en la parte, por decirlo así, en el sector privado, Ok. ¿sí? Pero es un solo esquema. A veces no confundir, porque las personas también, menos mal que también ahora se da mejor información, porque cuando el paciente, a veces yo le doy una información, va al sector de vacunación en la Ujú, parte pública y ujú, se le dice, ujú. ya tiene todas las vacunas cumplidas, se genera un choque. Yo le digo, el esquema de vacunas venezolano para el niño venezolano es el mismo, ¿sí? Ok. Para que hablemos todos el mismo idioma. A veces también le dicen, ya tiene la pentavalente, ya tiene vacuna para neumococo. Ujú. Pentavalente tiene al hemófilos influenza tipo B, va primo hermano de neumococo, pero no son las mismas bacterias, ¿sí? Ok. Y es súper frecuente infección por neumococo. Entre estos días hicieron un comentario de que por qué no vacunábamos, perdón, por qué no fumigábamos los colegios, las escuelas, porque tenemos muchas infecciones respiratorias, ¿sí? Ujú. Pero si colocáramos vacunita de neumococo, que es la principal bacteria del ser humano respiratoria, ahí está el secreto para que reduzcamos la cantidad de infecciones respiratorias que tenemos en las aulas, Ok. ¿sí? Ok. Ujú. Bueno, Margarita Melero con nosotros hoy. Ha sido un placer conversar contigo, Margarita. Todo. Y también para cerrar, preguntar la relación, porque uno va a la consulta pediátrica y en Venezuela se habla mucho de niños sanos. Ujú. A veces va a estudiar en un colegio
determinado y te dicen tráigame como una especie de certificación de que es niño sano emitida por un pediatra. Sí. Yo quiero saber la relación de esa certificación de niño sano con el cuadro de vacunas. Cómo no, antes era un poquito más estricto, ¿sí? Ujú. Porque de repente estaba más completo el esquema de vacunas. Por ejemplo, estaba la rotavirus en público, estaba la neumococo en público. Entonces, era como, incluso a veces no inscribían al niño si no llevaba su constancia de niño sano junto con el esquema de vacunas, ¿sí? Ujú, ujú. Pero ahora sí es un poquito más flexible porque, claro, yo tampoco puedo obligar a un padre a que yo le doy siempre la información, ¿sí? Ok, Pero yo tampoco puedo obligarlo a que él adquiera una vacuna, porque hay un ¿sí? tema de costos, me imagino Sí, allí, ¿no? es Que hay un que poquito, verificar. sí. Y yo a veces escojo, por ejemplo, y pensé que era yo sola la que lo hacía, pero me he dado cuenta que bastantes colegas, sin ni siquiera yo haber conversado, lo sé por otros pacientes que a lo mejor Ujú. he tenido al comentario, yo le digo, por ejemplo, si yo voy a escoger entre neumococo y rotavirus en un paciente que lo tengo bien cuidadito en casa, entonces yo escojo neumococo. Y a veces no le coloco 4 dosis, yo le digo, vamos a colocarle 2 dosis. Yo me quedo contenta con que de repente le coloquemos una ahorita estos primeros, a lo mejor al tercer mes, al cuarto mes, y después, bueno, si veo que no se enferma mucho de la parte respiratoria, entonces espero y de repente le coloco a uno a los 12 meses, a los 18, entonces tengo como esa parte protegida porque colocando menos dosis, la efectividad igual es 92, 93, ¿sí? Ok. Porque yo sé que de repente de una diarrea, ese tipo de paciente a lo mejor no se me va a enfermar tanto como de infección respiratoria por neumococo, no tengo manera de evitárselo. Ok, claro, esto lo preguntamos porque no es un tema de capricho del médico, No, sino que es quien lleva a ese paciente y ve exactamente. cuántas gripes ha tenido. Yo la otra vez preguntaba, te preguntaba vía telefónica, fuera del aire de los programas, te decía, ¿es normal que un niño agarre 6 gripes, 7 gripes, 8 gripes, 10 gripes en un año? Y tú dices, ven acá, el año tiene 12 meses y el niño se me engripó 10 veces. Sí, Oye, casi que una por mes. sí. Y eso le dispara la alarma a cualquiera. Claro, sin vacuna es así, de Ujú. 8 a 12 en el primer año, Ok, de 8 a 12 infecciones respiratorias, de 8 a 12 infecciones diarreicas en el primer año. ok. Igual es en el segundo año. Y del segundo al tercero va aumentando un poquito la inmunidad, ¿sí? Ok. Hay O sea, va bajando variantes. la cantidad de episodios de gripe, pero porque aumentó la inmunidad. 20 puntos, Ujú. teóricamente, ¿sí? Ok. Porque a veces si yo tengo un paciente que lo vacuno, que está tomando teta, que se me enferma grave, ese paciente hay que estudiarlo desde el punto de vista de Importante eso que acabas de inmunidad. decir, disculpa que te interrumpa, No, tranquilo. la leche materna. Total, eso sí es Es como un determinante. refuerzo, es una aliada para el Sí, cuadro de vacunas. sí. Tenemos algo que es algo genético, ¿sí? Porque tenemos pacientes que son a veces no están vacunados, a veces, aunque hoy día toman bastante lactancia materna, que eso es buenísimo, y no se enferma tanto, ¿sí? Ujú. Pero tengo pacientes o sea, la mayoría de los pacientes en general, sobre todo el menor de 2 años, lo común es que se va a enfermar, Ok, ¿sí? ok. Y el secreto, ahí viene cuál es. La leche materna. Sí, señor, exactamente. La leche materna ayuda muchísimo para toda esa inmunidad en los primeros 2 años. No es la leche materna de pote, es No, pecho. sí, no, Ok. afortunadamente nuestras mamás dan mucha, Ujú. mucha, mucha tetita. De verdad que sí, muchas más las que dan lactancia materna que las que, Qué porque bueno, eso qué le va a bueno, dar inmunidad, ¿sí? qué bueno. Y acompañarla de las vacunas. Los niños hay que vacunarlos. Bueno, doctora Melero, Margarita, como la conocemos nosotros, Sí, muchas gracias por estar con nosotros no, todo hoy uno, y gracias. arrojando luz sobre esos temas tan interesantes de la salud como son las vacunas, porque a veces uno dice, ay, tengo que vacunarlo. Dios mío, los costos, etcétera, etcétera, pero vaya y vacúnelo. Debe estar viendo influencers y opiniones, etcétera, Ya que y habló de colóquele la costo, vacuna. de 10 a 15, no hay mejor inversión económica que Ajá, la vacuna. De 10 a 15 no hay una inversión que usted haga desde el punto de vista económico. Lo, lo, en un momento hasta quitaron el esquema en Estados Unidos por un día. ok. ¿Qué pasó? Yo dije, uy, qué locura. Se reunió el presidente con el vacunólogo y a las 5 de la tarde dijo, regresa el esquema de vacuna. ¿Sí? Ok, ok. Porque hay personas que solo piensan en los símbolos de dólares. Nosotros los latinos amamos a nuestros hijos. Nosotros no es una cuestión de ver el ahorro económico, pero en lugares donde está estudiado que solamente que tienen, en vez de tener pupilas, tienen símbolos de dólares, vacunan. Ujú. ¿Sí? Entonces, vacuna en COVID, $7. Un paciente hospitalizado, quince Sí, mil dólares. ujú, ¿Sí? Entonces, por eso se pusieron vacunas gratis. Entonces, exacto. no hay tan
poco ahorro económico tan importante como la vacuna. Mire, yo cierro eso, me parece maravilloso cerrar así porque a veces padres, madres o abuelos y abuelitas no quieren darle por lo menos el antibiótico al niño o el tratamiento que le mandan porque al niño no le gusta, porque hay que luchar con él, porque no quiere tomárselo. Y a veces esos 10, 15, 20 minutos de molestia del niño salvan la vida de ese niño, salvan la hospitalización de ese niño, y eso nos importa mucho como el tema de las vacunas, también el tema de cumplir los tratamientos, llevarlo a la consulta pediátrica, haga el esfuerzo. A veces la gente consume licor, tiene algunos vicios, algunos paseos, mejor guárdelo para que lleve a su hijo a consulta y le dé mayor salud. Bueno, gracias Margarita por estar con nosotros. Un honor, un honor, un honor y un placer. Muchísimas bendiciones, éxito. Gracias por la oportunidad, de verdad. Gracias a nuestros amigos de Panadería Moreno 3 en el Centro Comercial La Hacienda frente al Terminal de Pasajeros en Guatire. La gente de Latin American Cable, servicio de internet estable vía fibra óptica en el Centro Comercial Portal de Guatire, pasando el hotel en la carretera vieja Guatire-Guarenas. A nombre, por supuesto, de la gente de Enervit Gym. Somos una familia y usted entrena con nosotros entre panas. El gimnasio Enervit Gym está en el Centro Comercial Palma Real, dentro de Nueva Casarapa. A nombre de Emporium, Automercados Emporium con 4 tiendas, Centro Comercial Miranda, Centro Comercial La Parada, Centro Comercial Nueva Casarapa y Centro Comercial Palma Real. Ya saben, búsquennos en todas las redes sociales. Estudio 1051, esa es nuestra dirección, Estudio 1051, y gracias por habernos acompañado este hermoso día de hoy con la doctora Margarita Melero. El contenido queda allí. Active las notificaciones y suscríbase. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos y será hasta el próximo contenido. Chao.